manera sigamos orando por los pastores, los obreros de este ministerio, por las iglesias de este ministerio, para que el Señor siga obrando conforme a su propósito, y también por la Iglesia Universal. Y sigamos orando por nuestros hermanos que están enfermos, para que el Señor extienda su mano sanadora sobre ellos. Amén. Y para que pronto puedan estar nuevamente con cada uno de nosotros. Yo les invito, mis hermanos, para que en esta mañana abran su Biblia allá en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Voy a comenzar con algo muy profundo para la iglesia. Y es que el capítulo 4 de Romanos está antes del capítulo 5 y después del capítulo 3 de Romanos. Cuando ya lo tengan, me pueden confirmar con un amén para que le demos lectura a la palabra del Señor. ¿Cuántos verdaderamente tienen hambre y sed de la palabra en esta mañana? Gloria a Dios, que el Señor sea hablándonos conforme a la necesidad que cada uno tenemos. Amén, ¿ya estamos ahí? Romanos capítulo 4, vamos a estar leyendo los últimos 3 versículos, 23 al 25. Gloria al Señor. Y le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu que está dentro de la iglesia, y los que somos iglesia decimos amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, una vez más te adoramos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra. Te damos toda la gloria, la honra y el honor, porque has inspirado por medio del Espíritu Santo las Escrituras para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento y nuestra santificación, para que juntos como iglesia, Señor, cada día nos preparemos para ese glorioso día, cuando vengas por la iglesia, cuando vengas a arrebatarnos, Señor. Ese día glorioso por el cual vale la pena seguir batallando en esta naturaleza caída. Ese día glorioso por el cual vale la pena seguir esforzándonos para vivir en santidad. Ese día glorioso cuando de seguro, Padre Santo, terminarán nuestros problemas, terminarán nuestras penas, nuestras lágrimas llegarán a su fin. Todas aquellas cosas que día tras día nos preocupan, todas aquellas cosas que día tras día tratan de robar nuestra intimidad contigo, Señor. Oramos para que en esta mañana tú des gracia y sabiduría al predicador y pongas un oído atento en todos los que reciben este mensaje. Que puedan recibirlo, Señor, con mansedumbre, que puedan recibirlo, Señor, con gozo y con alegría, y que finalmente tu Espíritu a través de este mensaje pueda hacer esa obra sobrenatural de transformación y podamos seguir creciendo cada día conforme a la imagen de Cristo. Todo lo pedimos, Señor, para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre, desde el acto de que el predicador lo haga con sabiduría hasta el acto, Señor, de que reprendas toda obra del diablo, todo aquello que quiera venir y distraer y robar la bendición que ya ha sido determinada desde antes de la fundación del mundo para tu iglesia en el día de hoy. Lo pedimos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El título para este mensaje es el siguiente. Escúchelo bien. El resumen del contenido del verdadero evangelio.
el resumen del contenido del verdadero evangelio. Usted y yo miramos el versículo 25. Este versículo 25 resume literalmente y de una manera magistral y de una manera gloriosa, resume lo que es para nosotros el evangelio de Jesucristo. En alguna ocasión dijimos en este lugar que para que una persona pueda ser salva, para que una persona pueda entrar en el reino de los cielos y estar con el Señor por toda la eternidad, debe al menos entender lo elemental de la obra de la cruz. Escuche, nadie va a ir al cielo simplemente porque tenga miedo de ir al infierno. Por eso no somos partidarios, nosotros los cristianos, específicamente los que venimos y nos congregamos en esta iglesia de Zamora, no somos partidarios de que una persona que vivió toda la vida alejada del Señor, que nunca quiso escuchar el mensaje del evangelio, que siempre rechazó abiertamente el contenido de la obra de la cruz y las implicaciones de la misma, no creemos que literal, en su último momento de agonía, cuando ya ni siquiera tiene sus sentidos atentos, pueda entender el mensaje de la cruz. Y aunque sabemos que es un milagro que viene directamente de Dios, el que usted y yo lo podamos comprender, se necesita saber qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Se necesita saber quién fue el que murió en la cruz del Calvario. Se necesita saber quién fue el que entregó el cordero para el altar del sacrificio por nuestras transgresiones. De hecho, este versículo 25 fue llamado por Martín Lutero, fue llamado el verdadero contenido del evangelio. Y sabemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo en este capítulo 4 de Romanos está desarrollando el tema de la justificación por medio de la fe y no por medio de las obras. Y Pablo está haciendo un panorama muy amplio porque, escuche, esta carta, como muy claramente se dice, fue escrita para la iglesia de Roma, y la iglesia de Roma estaba constituida mayormente por un gran número de judíos. Los judíos tenían a Abraham, escuche, tenían a Abraham como un hombre perfecto en todas sus obras delante de Dios. De hecho, en el siglo II antes de Cristo se escribió una carta que era llamada la Carta de los Jubileos, donde específicamente se habla de Abraham como un hombre, escuche, como un hombre que fue perfecto en todas sus obras para con Dios, y se le atribuye a Abraham la salvación por medio de las obras, en ese libro. Y hay también un libro que no está en nuestras Biblias, sino que está en los libros apócrifos, el segundo libro de los Macabeos. Y ahí también el escritor, hablando acerca de Abraham, dice que Abraham fue un hombre perfecto en todas sus obras, y dice, todos los días de su vida. Pero nosotros vamos a la escritura y nos damos cuenta de que Abraham no fue perfecto en todas sus obras. Y Abraham tampoco fue justificado por medio de las obras. Y es el tema que Pablo está desarrollando desde el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Escuche, Abraham no fue justificado por medio de las obras. Abraham fue justificado por medio de la fe. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, vamos al libro de Génesis, al capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, y en el versículo 1 del libro de Génesis, del capítulo 15, dice que Dios se le apareció a Abraham en una visión, donde Dios le dice a Abraham, yo te haré padre de una muchedumbre. Y entonces Abraham, en medio de la visión, le dice al Señor, Señor, ¿y cómo va a ser posible esto? Si el hombre que en estos momentos va a heredarme a mí es alguien que nació en la esclavitud en mi casa.
Entonces le dice, Señor, ni siquiera me has dado prole, Señor, no me has dado un hijo, entonces ¿cómo me dices a mí que voy a ser padre de muchas naciones si ni siquiera tengo un hijo? Y entonces yo me quedo atónito mirando la grandeza y la sabiduría del Señor. Es muy probable que esa visión que Abraham tuvo fuese de noche, porque el capítulo 15 relata que Dios hizo salir a Abraham afuera de su casa y lo puso a mirar el firmamento y le dijo, ¿puedes contar las estrellas que hay en el firmamento? Le dice, así como son las estrellas en el firmamento, te será la descendencia que yo te daré. Y dice el versículo 6, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Luego en el capítulo 17 vemos cómo Dios le da un mandato a Abraham y le dice, todo varón nacido a partir de ahora será circuncidado al 8º día. Todos aquellos esclavos que fuesen comprados también serán circuncidados. Y vemos cómo Abraham se circuncidó a Ismael y a todos sus siervos. La señal de que Abraham había creído fue la circuncisión. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros luego que creemos comenzamos a hacer buenas obras. Pero no es primero las obras antes de la salvación. Hacemos buenas obras porque hemos recibido la salvación de parte de nuestro Dios. Amén. Así que el tema que Pablo está desarrollando en el capítulo 4 es la justificación por medio de la fe. Y de hecho, este tema de la justificación por medio de la fe fue lo que impulsó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la Catedral de Wittenberg. Porque la Iglesia Católica estaba enseñando que todos aquellos que murieran sin arrepentirse, usted podía llegar, pagar una indulgencia por ellos e inmediatamente caía la moneda, el alma salía del purgatorio. Lo que era un negocio impresionante. Algunos le llamaron la simonía. Y sabemos que la simonía viene de Simón el Mago. ¿Qué quiso hacer Simón el Mago cuando se dio cuenta que los apóstoles imponían las manos y las personas que creían recibían el Espíritu Santo? Él quiso tener ese poder y se acercó a Pedro y le dijo, yo te voy a pagar para que me des ese don que tú tienes. De ahí proviene el hecho de que inició la reforma protestante de la cual usted y yo hoy somos parte. Amén. Un Dios grande y maravilloso es el que usted y yo tenemos. Entonces, el apóstol Pablo en el versículo 23 comienza hablando acerca de Abraham y dice, y no solamente con respecto a él, a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Es decir, el tema de la justificación por medio de la fe no fue contada únicamente por causa de Abraham, sino por causa de nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es que desde el tiempo de Abraham hasta el día de hoy, Dios ha tenido un solo método para salvar a los pecadores, entre los cuales nos encontramos usted y yo, y es justificación por medio de la fe. No existe otro medio de salvación para los hombres, sino que Dios justifica a los hombres solamente por medio de la fe. Pero escuche algo, aquí el apóstol Pablo no está hablando de una fe en cualquier cosa. No significa que los hombres van a ser salvos por creer lo que ellos quieran. No, hay que creer en alguien que hizo algo concreto en favor de la raza humana. No podríamos decir que aquellos que creen en la vaca y adoran la vaca se van a salvar. No va a haber una vaca en el cielo esperándolos a ellos para darles vida eterna. Y así por el estilo, sabemos que existen cientos de religiones
que todas tienen un objeto en el cual creen. Pero nosotros los cristianos creemos que el objeto en el cual debemos creer es el objeto del cual el apóstol Pablo habla aquí. Escuche, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién fue el que levantó a Jesús de entre los muertos? El Padre. En Él es quien usted y yo debemos depositar toda nuestra fe, confianza y esperanza para poder ser salvados. Pero luego viene el versículo 25, que es donde vamos a centrar toda nuestra atención, porque ya el apóstol Pablo está hablando no del objeto que entregó a Jesús, sino que está hablando acerca de Jesús mismo. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, en primer lugar, tenemos que creer en Dios el Padre como aquel que entregó el medio para la salvación. Esto es, al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo entregó Él? Por nuestras transgresiones. Lo que significa esta palabra transgresión, escuche, es una violación consciente a la ley moral de Dios. Eso es lo que significa transgresión, es una violación consciente a la ley moral de Dios. Podríamos decir abiertamente y con plena seguridad que todos los que estamos aquí hemos violado conscientemente la ley de Dios. Antes de yo venir a Cristo en arrepentimiento y fe, yo sabía en mi cabeza que robar era pecado y sin embargo yo robaba. Antes de yo venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sabía conscientemente que codiciar la mujer, la casa, las posesiones de mi prójimo era pecado y yo las codiciaba. Antes de yo venir a Cristo en arrepentimiento y fe, sabía que mentir era pecado y yo era más mentiroso que quién sabe quién. Por eso es que el apóstol Pablo, escuche, comienza desde el capítulo 1 hablando acerca de aquellos que se torcieron a tal grado que hombres se juntaron con hombres, mujeres con mujeres para hacer lo que es contra naturaleza. Y en el capítulo 2 el apóstol Pablo comienza diciendo, inexcusable eres, oh hombre, quien quiera que seas. Recuerde, Pablo le escribió esta carta a los romanos. Esta iglesia de Roma estaba constituida mayormente por judíos y los judíos creían que eran salvos por sus buenas obras. Y Pablo les dice, no importa que usted sea judío, usted también ha violentado la ley de Dios. Por eso usted como judío también tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe y reconocerlo como Señor y Salvador. Y luego continúa ampliando el tema de que todos los hombres han pecado delante de Dios y concluye en el capítulo 3, versículo 10, donde dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles. Y vuelve y recalca, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, como somos conscientes de que todos hemos pecado delante de Dios, de que todos hemos transgredido, hemos torcido los mandamientos del Señor, y no porque sean torcidos, el salmista declara que son puros y son rectos los mandamientos del Señor, pero el hombre en sí mismo está plenamente torcido y por eso necesita un Salvador. Pero el texto nos dice que fue Dios el Padre quien entregó a Jesucristo por causa de nuestras transgresiones. Mis hermanos, les digo, si no entendemos esta parte, si no entendemos que Jesucristo fue entregado, no vamos a comprender la grandeza de Dios y vamos a ver el porqué. Escucha lo que les voy a decir. Todas las religiones, todas, sin excepción alguna,
lo que hacen es darle consejos prácticos a los seres humanos, a los adeptos, para que ellos abandonen las obras malas y empiecen a hacer obras buenas para que puedan alcanzar el favor del Dios en el que ellos creen. Eso es lo que hace la religión, basar la fe en las obras para poder alcanzar el favor del Dios en el cual ellos creen. Pero el cristianismo, si pudiésemos llamarle religión, el cristianismo es la única religión que provee un Salvador. Dios no nos llama a nosotros a que hagamos buenas obras para alcanzar el favor, no. Él vio que nosotros estábamos muertos y lo que Él hizo, ¿qué fue? Entregarnos ese Salvador, entregarnos ese Cordero perfecto para que por medio de la fe en Él, usted y yo pudiésemos ser salvos sin hacer nada. Todo lo dio el Padre por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, pero que comienza a desarrollarse en el capítulo 3, cuando Pedro y Juan van al templo a la hora de la oración. Y en el templo se encuentran con que hay un cojo de nacimiento. Este hombre pone la mirada en ellos dos como para pedirles algo. Y entonces lo que hace Pedro es decirle: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que lo tomó por sus manos, y cuando este hombre se puso sobre sus pies, dice la Escritura que se le afirmaron sus tobillos. ¿Qué fue lo que comenzó a hacer este hombre? Comenzó a saltar, a adorar y a glorificar a Dios. ¿Qué desató esto? Esto desató que el pueblo comenzara a mirar a Pedro y a Juan como si ellos hubiesen hecho este milagro. Cuando Pedro y Juan reaccionan, les dicen: varones hermanos, ¿ustedes por qué se asombran? Como si nosotros hubiéramos sido los autores intelectuales de este milagro. Y comienza a hablarles acerca de Cristo, acerca de la resurrección de Jesús. ¿Qué causa esto? Causa un alboroto entre los principales sacerdotes. Entonces, ¿qué hacen los sacerdotes? Los toman presos a ambos y los llevan al concilio en Jerusalén. Estando en el concilio, mis hermanos, dice la Escritura que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y comenzó a hablarles acerca de la resurrección de Jesús y los acusó de haberle matado. Pero dice: Dios, el Padre, le levantó de los muertos. A tal grado fue la unción que tenía Pedro y Juan que ellos tuvieron que callar, porque ellos sabían que estos hombres eran iletrados. Ellos sabían que Pedro y Juan no habían pasado por un instituto bíblico. Ellos sabían que Pedro y Juan no habían llegado a estudiar en una escuela rabínica, pero sabían que esas palabras que salían de su boca eran verdaderas y sabían que el milagro había sido real. Sin embargo, mis hermanos, el corazón no arrepentido del hombre es tan duro que estos hombres le prohibieron a Pedro y a Juan predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, entonces, ellos fueron liberados. Después de haber sido encarcelados, después de haber estado en el concilio, ellos fueron liberados y fueron y se reunieron con la iglesia y comenzaron a contarle a sus hermanos lo que había pasado. Luego vemos cómo la iglesia comienza a orar a Dios, reconociendo en primer lugar su soberanía para hacer todas las cosas. Pero en medio de la oración, ellos hacen una declaración que es gloriosa y que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. En el capítulo 4, versículo 27 y 28. Mire lo que dice la iglesia que está orando. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera. ¿Qué fue lo que determinó Dios en su soberanía y en su anticipado consejo? Entregar a Cristo como Salvador. Luego el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 32 de Romanos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará junto a Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo. El Padre no escatimó a su propio Hijo. Y creo que la sabiduría que Dios tiene para inspirar la Escritura es algo impresionante. ¿Sabe por qué? Porque justo, escuche, justo el ejemplo que usa Pablo en el capítulo 4 para hablar acerca de la justificación por medio de la fe es Abraham. Y a David como ejemplo. Escuche, ¿qué podemos mirar nosotros acerca de Abraham? Alguien que quiere entregar lo más preciado que tiene para agradar a Dios. Iba a entregar a su hijo Isaac, su único hijo. Aquel que le nació en la vejez, lo iba a sacrificar solamente para agradar a Dios. Y vemos también a David como ejemplo, y específicamente el apóstol Pablo está citando aquí el Salmo capítulo 32, donde comienza David diciendo: bienaventurado aquel varón a quien el Señor ha perdonado su transgresión. Bienaventurado es aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eternamente feliz es aquel hombre a quien el Señor no inculpa por su pecado. Entonces vemos que Dios, el Padre, entregó a Jesús por nuestras transgresiones, o sea, para que nosotros pudiésemos ser bienaventurados y para que nosotros no fuésemos culpados delante de Dios por causa de nuestro pecado. Bueno, creo que es muy clara la oración que hace la iglesia, porque la iglesia aquí en la oración menciona a Poncio Pilato, menciona a Herodes como quienes entregaron a Jesús a la muerte. Y si nosotros revisamos un poco más atrás, nos damos cuenta que los únicos autores intelectuales de la muerte de Jesús no fueron ellos. Judas entregó a Cristo por 30 monedas de plata. Los principales sacerdotes recibieron a Jesús y luego lo entregaron en mano de Pilato. Pilato lo entregó en mano de Herodes. Herodes lo devolvió para que Pilato lo juzgara. Escuche, ellos no entregaron a Jesús. Ellos simplemente lo que estaban haciendo era llevando a cabo el decreto soberano. Les decía que si no entendemos, mis hermanos, esta gloriosa realidad, no vamos a poder entender la grandeza de Dios. Si nosotros pensamos que a Cristo lo entregaron hombres pecadores para ser crucificado, estamos en un grave error. ¿Sabe por qué? Porque estaríamos mirando a Cristo como un mártir y no como un salvador. Cristo no murió como mártir, Cristo murió como salvador. Sócrates, que fue uno de los grandes filósofos en la antigüedad, en la cultura grecorromana, este hombre fue condenado por hablar la verdad y murió como mártir. Pero Cristo fue entregado simplemente por predicar la verdad. Él fue entregado por nuestras transgresiones. Así que todos aquellos hombres que fueron objeto de que Cristo haya sido crucificado, ellos son responsables delante de Dios, claro que sí. Ellos son responsables delante de Dios por haber entregado a Cristo a la muerte, pero no son los autores intelectuales. Es Dios el Padre quien entregó a Cristo por nuestras transgresiones. Por eso Pablo dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, pero también dice que fue resucitado para nuestra justificación. Por creer que Jesús murió un viernes. De la única manera que una persona puede ser salva es por creer de todo corazón que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Escuche algo.
nunca piense, mi hermano, que Jesús fue entregado por su mamá, por su papá, por su hijo, por su hermano. Nosotros solamente vamos a ser salvos cuando aceptemos la gloriosa realidad y creamos de todo corazón que Cristo murió por mis transgresiones, por mis pecados. Y que no solamente murió por mis transgresiones y mis pecados, sino que también resucitó para mi justificación. Y aquí hay un gran problema en la mente de muchas personas, porque hay quienes refutan el hecho de que Dios el Padre haya entregado a Cristo para darnos salvación. Hay muchas personas que debaten esto y dicen, bueno, pero ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si Dios amó tanto la humanidad? Entonces simplemente, ¿por qué Dios no perdonó a los hombres si Él es todopoderoso? ¿Por qué Él tuvo que entregar a Cristo para que fuera crucificado y así nosotros pudiéramos ser perdonados? ¿Por qué si Dios es amor no nos perdonó de esta manera? Bueno, tendríamos que decir que Dios no se mueve solamente por uno de sus atributos. Dios se mueve en base a todos sus atributos. Y así como Dios es amor, también Dios es justo. Y así como Dios es justo, entonces Dios no tolera el pecado. Y como Dios no tolera el pecado, Dios tiene que castigar el pecado. Alguien tiene que pagar. Y yo no sé usted qué pensaría si yo le contara una historia. No sé cómo reaccionaría usted ante esto que yo le voy a contar. Pero el 13 de junio del 2016, en la ciudad de Orlando, Florida, un hombre de 29 años entró a una discoteca donde habían muchos que eran de la comunidad LGTB, y este hombre empezó a disparar abiertamente. Hubieron 50 muertos y 53 personas fueron heridas. No sé qué pensaría usted si este hombre es llevado a juicio y el juez decide dejarlo en libertad simplemente porque tiene un amor excesivo por este hombre. ¿Qué pensaría usted? Bueno, voy a hacer algo aquí. Estamos como un poquito parejos en asistencia entre hombres y mujeres. Pero ¿qué pensaría la hermana Estelia si llegara a su casa y encontrara con que su esposo está en un acto de infidelidad? Yo me imagino a la hermana Estelia viendo a su esposo en el acto de infidelidad y decirle así, llena de amor y misericordia, decirle así al esposo: mi amor, yo voy a hacer que esto termine de la manera más pacífica. Le voy a dar media hora a la muchacha para que empaque sus cosas y se vaya. Y luego de que ella se vaya, yo vuelvo a la casa y seguimos como si nada hubiera pasado. ¿Usted reaccionaría de esta manera, mi hermana? La realidad es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y algo dentro de nosotros clama por justicia. El problema, mis hermanos, es que nosotros queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Pero Dios no actúa de esta manera. Como Dios es un Dios justo, entonces Dios tiene que castigar el pecado. Y por eso es que Dios envió a Cristo en nuestro lugar. Tenía que ser hombre y Dios a la misma vez. Tenía que ser hombre para que pudiera identificarse con nosotros en nuestra naturaleza caída, pero sin pecado. Y tenía que ser Dios para no pecar. ¡Wow! Infinito e infinita la sabiduría de nuestro Dios, que proveyó ese glorioso Cordero para nuestra justificación.
Por eso Dios es santo y no puede tolerar el pecado, pero así como Él es justo, Él entregó a Cristo por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. Y aquí se desarrolla el tema de la justificación. Nosotros miramos a Abraham. ¿Y por qué fue que Abraham fue justificado por medio de la fe? Escuche, cuando Dios se presenta a Abraham, Abraham tenía 99 años de edad. Sara, su esposa, tenía 90 años. Y sabemos que Sara era estéril. Ya Sara no podía dar a luz. Y Dios se le presenta a Abraham y le dice: te voy a hacer padre de muchedumbres. Y hay algo que nosotros necesitamos saber. Cuando Dios se le presenta a Abraham, Abraham también se rió en su corazón. No solamente Sara se rió, Abraham también se rió en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque él tenía 100 años y Sara tenía 90. Sin embargo, Abraham creyó. ¿Y qué fue lo que creyó Abraham? Escuche, Abraham creyó lo que usted y yo hoy creemos. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante de este capítulo 4. Dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, es decir, para nosotros. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a pesar de que Abraham en su momento se rió, él creyó. Él creyó. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 28. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mis hermanos, esa es la fe que usted y yo necesitamos abrazar. Primero, la fe en que Dios podía levantar un muerto. Abraham se anticipó a nuestra fe. Mis hermanos, nosotros necesitamos verdaderamente creer que Cristo resucitó. Esto sí hace la diferencia. Esto, mis hermanos, sí hace la diferencia. Porque Dios le hizo la promesa a Abraham, siendo un hombre que ya tenía su cuerpo casi muerto. El cuerpo de Abraham humanamente no podía producir vida. La matriz de Sara era estéril, tampoco en la matriz de Sara se podía gestar vida. Y sin embargo Abraham creyó. La pregunta es esta: ¿ustedes no creen que la fe de Abraham fue atacada por Satanás? Claro que sí, mis hermanos, la fe de Abraham fue atacada por Satanás. La fe de Abraham fue atacada por su naturaleza humana, pero sin embargo dice que él se fortaleció en la fe. Abraham era un hombre de oración. Abraham era un hombre que había creído a la promesa de Dios. La pregunta que deberíamos hacer en esta mañana para la iglesia es la siguiente: es individual. ¿Verdaderamente crees que Cristo se levantó de los muertos? Mis hermanos, si nosotros no creemos que Cristo se levantó de los muertos, estamos perdiendo el tiempo.
Si nosotros creemos que Cristo se levantó de la tumba, esto hace la diferencia. ¿Sabe por qué? Porque es de la única manera que usted y yo podemos manifestar que estamos vivos. De hecho, Pablo, escribiéndole a los Corintios, allá en el capítulo 15, que desarrolla la doctrina de la resurrección de los muertos, en el versículo 16 y 17, mire lo que Pablo les dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. La fe de nosotros no sirve para nada si no estamos convencidos que Cristo se levantó de los muertos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿existe algún tipo de coherencia entre un creyente que está convencido que Cristo resucitó para justificarlo delante del trono de Dios? ¿Existe alguna relación entre un creyente que está convencido de esa realidad y un creyente que está lleno de amargura en el corazón? ¿Hay alguna relación entre ambos? ¿Hay alguna relación entre un creyente que está convencido que Cristo se levantó de los muertos y no busca a Dios en oración, y no busca a Dios en el estudio de la Escritura, y no anhela congregarse diariamente? ¿Existe alguna relación? Creo que estaríamos frente a una contradicción de términos, porque si yo estoy convencido de que Cristo se levantó de los muertos, si yo estoy convencido que Cristo resucitó para justificarme a mí, y creo que ya he sido justificado, entonces amo el orar, amo el ir a la Escritura, amo el congregarme, amo el predicar el evangelio a otros. Si no pasa esto, estamos frente a una contradicción de términos. Por eso escuche, el apóstol Pablo sigue desarrollando capaz con esta día. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo continúa desarrollando la doctrina de la justificación en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y una de las declaraciones más gloriosas se encuentra en el versículo 1 del capítulo 5, donde Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche, nosotros éramos enemigos de Dios. Antes de venir a Cristo como Señor y Salvador, reconocerlo a Él, nosotros estábamos enemistados con Dios. Nosotros, al igual que Adán y Eva, desobedecimos su mandato y declaramos una rebelión abierta contra Él. Y fue solamente por medio de la fe en el sacrificio de Cristo que nosotros pudimos levantar esa bandera blanca de rendición delante de Dios, donde usted y yo reconocimos no solamente nuestros pecados, sino que reconocimos que Cristo fue el objeto de nuestro menosprecio. Pero cuando nosotros vinimos a Él en arrepentimiento y fe, nosotros reconocimos no solamente que éramos pecadores, sino que reconocimos que Él murió por nuestras transgresiones, que se levantó por nuestra justificación de entre los muertos, y reconocimos su señorío hasta el día de hoy. Eso es lo que marca la diferencia entre los cristianos. Si usted y yo no estamos convencidos de que Cristo está vivo, estamos muertos aún en nuestros delitos y pecados. Escuche esto que le voy a decir: un Salvador que está muerto no le puede dar vida a nadie.
Por eso es que Pablo concluye en el capítulo 15 haciendo una gran pregunta. Y aunque él hace una pregunta a un objeto inanimado, es una pregunta que nosotros deberíamos tener respuesta en el día de hoy. Él pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego dice: sorbida es la muerte en victoria. Por eso, si usted cree que Cristo se levantó de la tumba, usted todos los días declara estar en victoria. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él se levantó de la tumba para nuestra justificación. Aunque usted y yo directamente transgredimos la ley de Dios, cuando Dios el Padre mira a Cristo en nosotros, Él nos ve como si usted y yo nunca hubiéramos roto un plato. Para Dios, usted y yo, si creemos en Cristo, nunca en el pasado, en el presente y en el futuro hemos roto un plato, mis hermanos. Esto es lo glorioso de la fe. Esto es lo que la fe puede alcanzar, lo que las obras nunca pueden hacer. Escuchen, mis hermanos, aún estando nosotros en Cristo, no podemos hacer buenas obras de manera completa. ¿Sabe por qué? Porque aún nuestras buenas obras están manchadas con nuestro pecado. Seamos sinceros, usted y yo estamos en la calle, le brindamos pan al hambriento y esperamos que nos agradezca. Si no nos agradece, lo primero que decimos es: a la orden, era con mucho gusto. Ahí hay malicia, mis hermanos. Ustedes se imaginan si Dios el Padre nos hubiese dado a Cristo esperando una buena respuesta de nosotros. Por eso la salvación es incondicional. Dios el Padre proveyó a Cristo simplemente porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Por puro afecto de su voluntad, dice el apóstol Pablo, que Dios el Padre nos entregó al Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, por esa causa es que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Un versículo que es tan recitado, pero que a veces no entendemos la profundidad. Juan 3:16, porque de tal manera amó. Tiempo pasado, cuando estábamos muertos, nos amó, que dio a su Hijo unigénito, lo más preciado que Él tenía, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la pregunta es: si Dios el Padre dio su mejor prenda, ¿qué le estamos dando nosotros a Él como iglesia? ¿Qué le estamos dando nosotros a Él como iglesia? Por lo menos tenemos 3 lecciones a manera de conclusión para aprender acerca de este versículo 25 que hemos tomado. En primer lugar, la primera lección que debemos tener siempre en cuenta es que el cristianismo es la única religión que provee un salvador para el hombre. Ninguna religión puede hacerlo, mis hermanos. Es más, Buda fue un maestro. Buda fue considerado un filósofo, un pensador, pero él mismo declaró él mismo dijo: yo no soy el camino, yo no soy la verdad, yo no soy la vida. Cristo afirmó todo lo contrario en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En segundo lugar, podríamos entender de este pasaje que Dios no actúa solo por uno de sus atributos, sino que todos los pone en función de manera colectiva e igual. Solamente cuando usted y yo entendamos que Dios es santo y es justo a la misma vez, podremos entender el porqué de la salvación por medio del Señor Jesucristo.
Solamente cuando entendamos la soberanía de Dios, cuando entendamos los decretos de Dios, vamos a entender la manera por la cual Cristo fue enviado a morir en la cruz por medio de nosotros. Y solamente cuando conozcamos los atributos de Dios, mis hermanos, vamos a ver a Dios de la manera correcta. ¿Sabe usted que hay muchas religiones que solamente ven a Cristo como un simple profeta? ¿Sabe usted que muchas religiones ven a Cristo como un grande filósofo? ¿Sabe usted que muchas religiones ven a Cristo como un gran profeta? ¿Sabe usted que muchas religiones ven a Cristo como un simple mártir, como un defensor de la verdad, como un defensor de buenos valores? Pregunta, ¿cómo lo ve usted? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Es simplemente esto o es el Dios encarnado? En los tiempos de Isaías se escuchó una voz del cielo que dijo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió y dijo: heme aquí, envíame a mí, para el pueblo de Israel. Pero esa misma voz se escuchó desde la eternidad, cuando el Padre, hablando a la triunidad, dijo: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Cristo tomó la vocería y dijo: Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir a salvar los pecadores. Yo quiero ir a sufrir el vituperio por ellos. Yo quiero ir a recibir la ira tuya para que ellos no la reciban. Yo quiero ir a recibir esos azotes. Escuche, Cristo murió voluntariamente. Cristo murió voluntariamente. Él mismo declaró cuando dijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente y cuando quiera la vuelvo a tomar. Cuando entendamos esto, mis hermanos, vamos a valorar la salvación que recibimos. A veces vemos a Cristo tan pequeño como lo ven las religiones. A veces vemos a Cristo del tamaño de un escapulario que nos podemos meter al bolsillo para pecar y sacarlo a relucir después de arrepentirnos. Necesitamos ver a Cristo diferente a como lo ven las otras religiones. Necesitamos conocer los atributos de Dios con gran urgencia para que veamos a Dios tal y como Él es y valoremos ese glorioso sacrificio por nuestros pecados. Y en tercer lugar, debemos entender que solo la fe es lo que necesitamos para nuestra salvación y que aún la fe es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Escuche, usted y yo no creímos en Cristo porque somos más intelectuales que otros. Usted y yo no creímos en Cristo porque somos más buenos o mejor. Usted y yo creímos en Cristo porque Dios nos dio la fe para creer. Y lo que usted y yo hicimos fue recibir ese regalo de la salvación por medio de la fe que también recibimos. Así que, mis hermanos, si Abraham no tuvo de qué jactarse, nosotros tampoco. Si Abraham actuó en medio de la tormenta y puso a actuar la fe, no fue porque Abraham era mejor que los demás. Es porque Abraham usó los medios de gracia que si usted y yo usamos de manera efectiva el día de hoy, también vamos siempre a creer, aun cuando no haya esperanza en el mundo. Mis hermanos, yo espero que a través de este mensaje nosotros podamos meditar y darnos cuenta de lo glorioso de la obra de la cruz, de lo magistral de la obra de la cruz, de la gracia que fue derramada sobre nosotros por Dios el Padre al entregarnos el Salvador perfecto, en el tiempo perfecto. Cuando usted y yo no valíamos nada para el mundo, cuando usted y yo no teníamos esperanza, cuando usted y yo éramos enemigos de Dios, cuando usted y yo habíamos pisoteado los mandamientos de la ley moral de Dios, cuando usted y yo habíamos decretado una rebelión abierta contra Dios, Él dijo: aquí les envío mi mejor regalo.
Aquí les envío a Dios hecho carne. Aquí les envío al hombre perfecto que no va a conocer el pecado por causa de ustedes. Aquí les envío el hombre perfecto que, a pesar de que nunca va a conocer el pecado, estando clavado en la cruz, va a recibir toda la suciedad de ustedes, para que ustedes puedan ser justificados delante de mi trono santo y glorioso, para que a través de esa sangre perfecta y preciosa ustedes puedan recibir el perdón de los pecados, y que a través de la fe en ese Cordero Santo ustedes puedan vivir una vida cristiana victoriosa, y un día, cuando mueran, vengan a la eternidad y estén conmigo para siempre. Ese es el glorioso plan de redención. Que el Señor nos ayude verdaderamente a entender lo glorioso, a caminar en santidad para glorificar el buen y santo nombre de nuestro Dios, y para que un día, cuando partamos a la eternidad, estemos con ese glorioso Salvador. Para que tengamos el privilegio de conocer al Padre de la fe, que creyó contra esperanza, y no para que le demos gloria a Él, le demos gloria a aquel que lo sostuvo durante el tiempo de la prueba, y que también nos sostuvo a nosotros cuando estemos en la eternidad con Él. Amén. Sigamos adelante glorificando a nuestro Dios, y que Él nos siga ayudando a ser fieles como lo fue Abraham, el padre de la fe, pero que fue justificado solamente por lo que Dios hizo en él. Amén. Amado Dios y Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu palabra. Dios mío, te adoramos porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por el ejemplo que hemos recibido por medio de Abraham. Gracias, Señor, porque hemos recibido el ejemplo de un hombre de carne y hueso que creyó que tú podías levantar un muerto. Nosotros hemos creído por medio del Espíritu Santo, no que tú podías levantar un muerto. Hemos creído que tú levantaste a Cristo, quien pagó nuestra deuda, quien recibió nuestros pecados, quien fue crucificado, quien murió, quien fue sepultado. Pero que también, Señor, tú lo levantaste de la muerte al tercer día para justificarnos delante de ti. Señor, no queda más sino agradecerte a ti. Señor, no queda más sino bendecir tu santo nombre. Señor, no queda más sino disfrutar la amistad que ahora tenemos contigo. Antes estábamos enemistados. Antes no teníamos la capacidad de vivir para ti porque éramos esclavos del pecado. Ahora hemos sido libertados de ese amo, de ese opresor que nos llevaba no solamente a hacer lo malo delante de ti, sino que hundía cada día más nuestra vida en la miseria. Pero gracias te damos, Padre, por el Señor Jesucristo. Gracias te damos por la victoria que Él tuvo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte, y por esa victoria que obtuvo para nosotros. Hoy, Señor, elegimos a Cristo. Hoy elegimos la santidad. Hoy elegimos, Señor, el estar contigo. Hoy elegimos el amar la verdad, la justicia, la santidad, tu perfección, y aborrecer el pecado, Señor. Hoy te damos gracias porque por medio de la fe en el Señor Jesucristo, nuestros ojos espirituales han sido abiertos. Hoy podemos ver más allá del umbral de la muerte. Hoy podemos ver más allá del umbral de la muerte porque te vemos a ti sentado en el trono. Hoy vemos los cielos abiertos como los ve Esteban, con los ojos de la fe, Señor. Vemos a Cristo sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. Hoy vemos, Señor, ese futuro glorioso que nos espera, porque una vez prometiste salvarnos por medio de Cristo. Al igual que Abraham hemos creído, y al igual que Abraham recibiremos esa gloriosa promesa. Por eso, Señor, ayúdanos a perseverar. Por eso, Señor, ayúdanos a permanecer. Por eso, Señor, ayúdanos a ser fieles. Por eso, Señor, ayúdanos a ser diferentes en medio de una sociedad que no te conoce. Y que como no te conoce, no puede representarte a ti. Que seamos esos representantes
antes tuyo, Señor, que seamos esos embajadores que llevan el mensaje de salvación de parte del único Rey de gloria que tiene la capacidad de salvar, porque la salvación solo viene de ti, Señor. Bendice este pueblo que has traído, Señor. Bendice este pueblo. Lleva a este pueblo en paz y en seguridad, Señor. Ahora que este pueblo sale de este lugar, que no salga de tu presencia. Esta semana nos esperan luchas, pruebas, dificultades, tentaciones, Señor, pero confiamos que así como tú guardaste a Abraham, por medio de la fe lo harás con nosotros. Creemos que nos guardarás en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en cualquier lugar donde tú nos lleves, allí nos guardarás porque tu santo y glorioso Espíritu reposa sobre nosotros, y te pedimos que la verdad de este glorioso mensaje podamos meditarlo no solamente el resto del día, sino también el resto de la semana, para que cada vez que vayamos a pecar voluntariamente, a transgredir tu ley, reconozcamos que tú ya moriste por esas transgresiones, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.